Y así comenzamos el segundo bloque del Cálamo. Muy buenos días a los que recién se van despertando, se están sumando. Muy buenas tardes a aquellos que están en el exterior, que sabemos también que se prenden a la programación de la televisión pública argentina. Interactúen con nosotros a través de las redes sociales. Los vamos a estar acompañando hasta las 9 de la mañana. Como siempre, ya en esta séptima temporada, últimos programas, ¿no? Estamos llegando, ya me agarra como tristeza. Estamos llegando a fin de año, pero tenemos muchas propuestas nuevas para el 2019. Inshallah, si Dios quiere. Bueno, y ahora sí vamos a conocer de la mano del profesor Ricardo Elía todas estas palabras que nosotros tenemos tan incorporadas en el castellano, pero que son de origen árabe. Mejor que lo explique él en la siguiente nota. Bueno, vamos a hablar de las palabras de origen árabe que derivan del castellano. Exacto, sí. En el castellano tenemos más de 4.000 palabras de origen árabe, que es bastante. El castellano es el idioma que más palabras de origen árabe tiene. Incluso se puede redondear de que el total serían 10.000, pero 4.000 son las que en general utilizamos diariamente. Y si hablamos de las que lo utilizamos diariamente, ¿cuál sería una que es muy habitual en nuestro castellano? Hacia, hasta. Por ejemplo, depende, ¿no? En realidad, según determinadas disciplinas tenemos palabras. Por ejemplo, en gastronomía hay una enorme cantidad. Podemos empezar por aceite, aceituna. Bueno, la más conocida cuando el inshallah, si Dios quiere... Esos son, digamos, expresiones, ¿no? Tenemos interjecciones, incluso hasta la palabra olé, que usan tanto los españoles, tiene por supuesto su origen árabe, que es ya Allah, que los moriscos la transformaron en olé para no decir Alá, porque en esa época ellos ya no podían decir que eran musulmanes. Pero en la arquitectura, bueno, tenemos la palabra, por ejemplo, azulejo, zaguán, alcoba, alcantarilla. Almohada. Eso sería dentro del rubro del mobiliario. No, claro, no en el... Porque, digamos, lo tenemos ubicado según esos, diversas disciplinas. Por ejemplo, las flores. Adelfa, azahar, jazmín. Después tenemos en navegación todo lo referido al mar. Almirante, alamir. O, por ejemplo, dársena. ¿Sí? Hasta ¿Dársena también? Dársena, rambla, o sea, un camino que es un arenal. Y así podemos seguir indefinidamente. Ahora, me gustaría explicar algo que tiene mucho que ver con nosotros, no solamente los argentinos, sino en particular los porteños, que es la pronunciación. O sea, hay prácticamente, yo te diría que la gran mayoría de los argentinos, y particularmente yo te diría casi todos los porteños, no saben que nuestra pronunciación es una pronunciación árabe del castellano. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? A ver. Claro, nosotros pronunciamos el castellano influenciados por el árabe, porque originalmente las personas que llegaron al Río de la Plata por primera vez, por ejemplo, el contingente de Pedro de Mendoza o de Garay, o de Solís incluso, salían de los pueblos andaluces. Bueno, y nosotros no decimos andaluces, decimos andaluces, y no decimos Andalucía, decimos Andalucía. Eso es el ceseo. Tenemos un ceseo en el castellano, o sea, pronunciar con S lo que los castellanos dicen C. Por ejemplo, cocina. Deberíamos decir cocina. Y cuando nosotros decimos cocer, no sabemos si estamos cocinando algo o cociendo algo, porque decimos indistintamente cocer y cocer. ¿Sí? Y luego viene la otra pronunciación. Eso es por la influencia de la letra sin del árabe en el castellano, porque los árabes pronunciaban con su manera de pronunciar las palabras influenciadas por su propia tonalidad. Entonces, cuando hablaban en castellano, hablaban con el acento árabe. Y ese acento nos quedó a nosotros. Quedó impregnado entonces para nosotros. Quedó impregnado en los porteños, y los porteños pronuncian el castellano como un árabe sin saberlo.
¿Y por qué hablas de los porteños? Por ejemplo, alguien de las Porque provincias. No. en las provincias no tienen el ceseo y el yeísmo, pero sí lo tienen nuestros hermanos de la banda oriental, de la República Oriental del Uruguay, que también les quedó por la influencia rioplatense. Esa es una pronunciación rioplatense. Y luego tenemos la otra variante, que es el yeísmo. El yeísmo es la influencia de la letra yin del árabe, y por eso nosotros no decimos hierba, decimos yerba. Caballo. Y claro, no decimos caballo, decimos caballo, y no decimos liegar, decimos llegar. ¿Y estaría mal dicho decir llegar? Eso es un asunto de los castellanos, pero nosotros justamente nos quedó el castellano y decimos castellano, no castellano, del castellano andaluz. Y no decimos andaluz, decimos andaluz. Pero acá viene lo interesante, que justamente decimos yo y no decimos yo. Y los andaluces dicen yo, no dicen yo como los castellanos. Y aparte es más rica. Vos fíjate que esto es interesante, ¿no? Rafael Lapesa, que es un famoso filólogo español, ya fallecido, que fue el mejor alumno de Menéndez Pidal, él dice que realmente la manera de pronunciar con el yeísmo y el ceseo es el más puro castellano. Y esto es el mejor filólogo español. ¿Cómo nos damos cuenta que las palabras vienen de origen árabe? Cuando vemos el al... No hay manera, no. Hay que saberlo. Claro. Hay que saberlo. Berenjena... podríamos estar todo el día, ¿no? Podemos estar, sí, una enorme cantidad. Como ya dijimos, zaguán. O sea, no necesariamente tiene que ir con el artículo al. Eso sí, los artículos, el, la y lo, son de la influencia árabe, al. Ricardo, como siempre, sos un libro abierto que nos enseñás por favor. Cosas que son cotidianas, pero que no sabemos que tienen un origen árabe. Es que hay un montón de cosas que están por ahí dando vueltas y hay que descubrirlas. Como siempre, salam aleikum. Gracias. Wa alaikum salam, de nada. Le agradecemos como siempre al profesor Ricardo Elía. Cuántos datos interesantes nos enseñó en el día de hoy. Estamos sorprendidos porque nosotros como locutores siempre nos han enseñado, ¿no?, el tema del yeísmo, de manejar la ye. Bueno, qué increíble que el yeísmo venga de yin, que es una letra en árabe. O sea, cuánta influencia tiene en nuestro vocabulario día a día. Bueno, también habló de los artículos, ¿no? Como la, al, en muchas palabras árabes, al risala, el mensaje, que ahora domingo estamos de 11 a 12 en la radio, con Ricardo Elía. Bueno, infinidad de palabras, como lo estaba explicando nuestro querido y tan que añoramos siempre, ¿no? El profesor Ricardo Elía, que nos enseña absolutamente de infinidad de temas. Vamos con algunos mensajitos de ustedes que se van conectando a través de las redes sociales. Habló de Uruguay, Ricardo, también, y tenemos un mensaje de un uruguayo. Así es, nos escribe Jonathan Polak, que dice que es uruguayo y estuvo viviendo en Abu Dhabi, Emiratos Árabes, que abrazó el Islam cuando estuvo allí y que está orgulloso de ser musulmán, nos cuenta. Está en este momento de visita en Buenos Aires y nos felicita, dice que es la primera vez que ve el programa y que ahora va a estar en Uruguay y lo va a ver desde allí, desde www.tvpublica.com.ar. Silvia Topino también, una señora que me encontré, yo estaba haciendo gimnasia en Puerto Madero, como ustedes saben que salgo a correr y a correr en las redes sociales, y ella, mirá cómo gritan todos. ¡Aplausos! Acá piden aplausos. Me aplauden, ¿no? Atrás de cámara, pero está bien, yo la vida sana que me gusta hacerlo. Me encanta. De cuando jugaba al fútbol. Claro, de cuando era jugador de primera. Y me paró la señora, estuvimos como media hora hablando, fanática también del programa, y Juancito el carpintero fue a hacer un arreglo a la casa de mis padres, pasó un precio por una cantidad de horas, y como le demandó menos horas, mirá qué buen detalle, porque eso también habla de lo que son buenas personas. Si uno reza y va a la mezquita, a la iglesia, a la sinagoga, pero después no es buena persona, no te sirve de nada. Bueno, Juancito pasó un presupuesto y después, como le demandó menos horas, cobró mucho menos, y además miraba el cálamo, le dijo a mi padre que bueno, que sigue el programa. Gracias Juan, y a todas las personas de bien también. Todavía se puede creer en las personas todavía. Bueno, ojalá. ¿Usted hace gimnasia, ya que me pregunta a mí? Ah, qué pregunta. Sí, hago gimnasia. Y bueno, la vida sana es fundamental. Hago yoga, sí, tal cual. Para los próximos programas quizás tenemos también una clase abierta de gimnasia con un chico que juega al fútbol, pero será para los próximos domingos, inshallah, si Dios quiere. Todavía tenemos mucho material. Ahora nos vamos a ir a una breve pausa, pero quédense ahí que ya volvemos con más. El Cálamo.